Gracias a vos para el cambio. Ya listo, Jacinto Ascensión también, a quien cedemos la palabra para que inicie su intervención de hoy, 2 de marzo del año 2026. Saludos, muy buenos días, colega y amigo Juan Francisco de la Rosa, muy buenos días a esos amigos televidentes que siempre están pendientes acá en su espacio Voz para el Cambio como ventana abierta de posibilidades. Hoy ya empezando ya el segundo día de este mes de marzo, como decía usted al principio, tercer mes de marzo, siempre con una propuesta nueva, una propuesta que intenta ser decente en los análisis a partir de las noticias de las últimas horas que están ocurriendo en el país y en el mundo. Voz para el Cambio, que se transmite por Telecanal 28, Éxito Visión, Telecable Dominicano y más adelante en los canales de YouTube Juan Francisco de la Rosa y Voz para el Cambio. Y a ustedes que están ahí en Facebook Live, que nos siguen en diferentes partes de la geografía nacional y también otras ciudades de otros países del mundo. Esto es un programa internacional. Mirando primer comentario que usted hacía en esa panorámica de lo que está pasando en el mundo y sobre todo en la parte nuestra, en la República Dominicana, a partir de lo que nosotros presenciamos el día del viernes 27 de febrero, que se celebraba un acontecimiento, un año más, ya que era acontecimiento del 1844. Estamos hablando de lo que es la independencia de la República Dominicana, celebrando ya un año, 182 años de ocurrido de ese primer acontecimiento. Y luego, eso que somos hoy es gracias a todo lo que se dio en ese momento. Y como costumbre, el mandatario dominicano, el presidente que está de turno, hace una rendición de cuentas. Y uno a veces no quisiera decirlo, pero lo que más podemos nosotros escuchar en la mayoría de los mandatarios en los últimos años, en los últimos 20 años, para no poner más, vamos a ponerle los últimos 30 años, lo que hemos visto es una rendición de cuentos. Y parecería que Juan Bosch a estos políticos dominicanos le queda chiquito. Rendición de cuentos, son cuentistas, porque creo que le cuesta al político. Pero, si usted quiere, digamos que después de la muerte de Trujillo para acá, porque de ahí para atrás no hay gente político muy serio que hayan dirigido la nación. Sí, yo creo que sí. Bueno, quise ponerlo ahí para meternos más en la historia más reciente, el acontecimiento que uno está cerquita, que uno tiene conciencia, que uno es parte de estos procesos por la edad que tenemos. Que yo puedo decir... A usted, igual que a Alfonso, le gusta hacerse más viejo de la cuenta. Esos son problemas de ustedes, que yo no me meto en eso. Bueno, cada uno tiene que asumir. Usted está en la línea y lo he visto defendiendo en las redes sociales a Tania Báez. Y qué bueno que ese grupo vaya por esa Tania línea. Báez no. Yo me quedaré con los argumentos de Luisín Jiménez. Me quedo ahí, pero ese no es el caso. Ahora, pero yo no voy a buscar muchachitas para mis últimos días. No. Yo lo que estoy mirando, lo que está pasando y los comentarios, y usted inclusive hizo una publicación que eso ha recorrido el mundo, ¿entiende? Tenía mucho que no veía una publicación tan comentada en figuras cercanas que uno tenga. Entonces usted se hizo famoso en esa ola de dime y direte, de esa afirmación que hizo Luisín, que nos dijo a nosotros, lo que ya estamos sobre los 60, que ya a esa edad uno está para estar más tranquilo. Lo que no ha hecho a esa edad no inventé. Lo que usted no hizo de 40 para abajo, no está inventando después de los 50. Por eso yo, cuando cumplí 50, no es que me retiré, sino que hay cosas que ya yo sé que no la puedo enfrentar y la voy dejando poco a poco, y el tiempo lo uso en otras cosas. Pero vamos con el discurso del mandatario de nuestro presidente Luis Abinader. Yo
realmente llegó un momento en el discurso que ya yo no quería seguir escuchándole. Y es verdad que de Colombia aquí claro, esa es así mismo. ¿Usted lo ha medido también? Oh, claro, son 2 horas y media, 2 horas 45 minutos, sí, eso es lo que dura. Un chin más, un chin menos, porque tú puedes tener, dependiendo el clima, yo lo que pensé fue que el teleprompter ha hecho magia, porque el presidente se inspiraba sin papel en la mano, pero todo el mundo sabe que tiene un auxiliar. Sí, llegó un momento, los últimos 45 minutos, que era ya para uno retirarse de la pantalla. Si ya era algo realmente, no sé, no te has acostumbrado a escuchar un discurso donde ese discurso puede carecer de cierta objetividad y de verdad. Eso a mí me... Y luego, esto que usted plantea, él enumera un reguero de obras. Muchos dicen que ha mencionado obras en sus 6 años. Bien. Pero entonces esos datos son de los 6 años. La rendición de cuentas tiene que plantearse de lo que el gobierno ha estado haciendo durante ese año. Esa es la rendición de cuentas. No puede mencionar. Y un pronóstico de lo que va a hacer. Fíjense que en 4 ocasiones él en la rendición de cuentas ha mencionado el aeropuerto de San Juan de la Maguana. Dígame, y lo mencionó ahora otra vez y no está listo. Bueno. Pero cuando tú me hablas a mí que en cada provincia usted está mencionando 50 obras, 100 obras, pero es 80 obras, movimiento muy grande. Tiene que ser, yo que viajo a San Juan, yo quisiera encontrar esas obras, ¿entiendes? Porque son muchas. Hablar de 100 obras en un solo... No, son 77. No, pero un ejemplo, pero él mencionó en algunas 100 y pico. Usted habla de 100 obras en una zona, tiene que haber un movimiento. Bueno, yo vi, por ejemplo, la alcaldesa del distrito municipal, El Rosario, que estaba asfaltando en una comunidad un poquito distante del distrito municipal. A lo mejor ese tipo de actividades fueron incluidas porque ella anda trabajando en nombre del presidente. Habría que ver el tipo de obra, porque hay obras que son pequeñas, pero son obras. Sí. Si tú haces mantenimiento de una escuela, que resuelven necesidades de la comunidad. Si te hacen una cancha, es una obra, ¿te sabías? Sí. Si te arreglan una cañada por ahí, eso es una obra. Si le compran una bomba de agua. Eso es una obra, es posible. Por eso cuando él mencionaba las obras, él mencionaba 3 o 4 o 5, ¿entiendes? Como que son las más emblemáticas. De esas 80, 75, le mencionaba realmente las obras que tienen relevancia, pero cuando te habla de un número de 80, 75, yo 100 y insisto pico, que cuando se dan números hay que ser muy cuidadoso. Alguien contó que el gobierno está realizando ahora mismo, la contaron y eran cerca de 12.000 obras que le hizo el gobierno en el año pasado. Porque esa rendición de cuentas que usted hace es de lo que hace ese año. Es la rendición de cuentas del año que 2025. Entonces, los críticos han dicho que en este caso, en este año, en esta rendición de cuentas, Luis Abinader ha rendido cuenta de los 6 años. Sí, inclusive hay alguien que ha hablado que también ha metido en esas obras que fueron de Danilo, o obras que estaban ahí a ley de Higgins en el tiempo de Danilo. Así que... No, porque por ejemplo, las 2 autovías de Baní y de Azua, esas fueron obras iniciadas en el gobierno de Danilo Medina. Muchas de ellas quedaron en un 90%. Hay una que yo quedé estupefacto, que fue la de Baní, porque escuchamos una comunicadora de Baní, la hija de don Yuyu, que tiene el parador ahí, que dijo que esa vía había una ruta que se podía hacer solamente construyendo 2 puentes. Sin embargo, prefirieron hacerla por un lado que hubo que hacer 17 puentes. Claro, entonces, yo no sé
cómo los funcionarios que diseñaron eso se pusieron piedra en el camino. Lo que le digo es, a veces cuando se trabaja una obra, y ya lo hemos visto inclusive en el gobierno de Danilo Medina, del PLD, cómo construir obras, en el caso de lo que tiene que ver con educación, buscaban unos terrenos, porque ¿qué pasa? Esta gente son unos maleantes, son unos tigres, para no llamarles vulgar delincuentes. Ellos tenían una obra que tenían que hacerla en un lugar, una escuela, por ejemplo. Pero antes el compañerito buscaba el terreno. Si no lo tenía, lo compraba. Y luego entonces, educación, el Estado le compraba al compañerito ese terreno. 10 o 15 veces más caro. Sí, eso fue un fenómeno que se conoció. Y no importaba si el terreno era malo, si era bueno. Una cañada. Una callada, ahí lo hacían. Entonces, eso pasa para uno ver por qué al gobierno, al Estado Dominicano, a usted y a mí, porque somos parte de ello, nos cuesta más caro todo lo que se le sirve al Estado. Y que es una contradicción con el pensamiento duartiano, porque Juan Pablo Duarte, una de sus afirmaciones más categóricas es la de que trabajar por la patria es trabajar por nosotros mismos. Entonces, si a una persona lo ponen en un puesto público y usted lo que va es donde lleva 2 puentes, coger un lado que lleva 17, porque mientras más, dicen que mientras más tierra se mueve en las obras, más ganancia hay. Me dice una persona de esos sabios que hay en los pueblos, que la tierra que se saca en un hoyo, después si usted quiere volverla a echar, no cabe. Y entonces eso resulta frustratorio, claro, que gente que han sido designados para una posición, y hemos dicho aquí muchas veces que uno no entiende algunos empresarios prósperos en la República Dominicana que dejan su actividad privada para ir a servirle al Estado. Sí. ¿Cuál será la magia que tiene el Estado? Sí. Mire la magia donde va. Porque el Estado paga más barato en algunos renglones que el sector público. Mire, nosotros que nos ha tocado ir a la universidad, y en las universidades, cualquier carrera, hay materias que son elementales para toda la carrera. Y a uno le dan ciertos niveles, algo elemental que tiene que ver con la finanza, economía. Y en la economía nos dice a nosotros que usted tiene que hacer unos cálculos. Usted tiene un negocio o administra cualquier empresa, el Estado puede verse como un negocio, como una empresa. Es una empresa. Entonces eso tiene que hacer que usted cuando en el año tiene que hacer balance. Eso es rendir cuenta. El Estado maneja presupuesto. Claro, ahí es que estamos. Entonces usted hace un balance cada año. Entonces, ¿qué hace en el balance? Usted tiene que poner cuáles son eso que te invirtió, hizo un gasto, lo que sea, lo pone ahí en el año. Y usted pone entrada. Esa entrada puede ser que sea por los impuestos que usted cobra, o esa entrada puede ser de un presupuesto que usted tiene, que el Estado se lo asigna. Está hablando en una obra del Estado, un ejemplo. Entonces el Estado Dominicano funciona con un presupuesto. Entonces usted tiene ahí entrada, que es el presupuesto. El dinero le va a entrar por impuestos, lo que sea, ya tiene asignado un presupuesto, usted como gobierno. ¿Y qué usted hace? Esta es mi entrada. Y luego entonces tengo la inversión y el gasto, salida. Y usted pone su hoja ahí. Y luego entonces usted tiene que poner también ahí, si ha cogido prestado lo que sea, cuenta por pagar o cuenta por cobrar. Entonces, ¿qué pasa en el discurso cuando usted, en este caso el gobierno, hace una rendición de cuentas? Cuando hay unas variables que usted no la comparte, entonces esa rendición de cuentas, ese discurso, entonces carece de cierta objetividad porque no está completo, Juan Francisco. Pero usted escuchó en el discurso del presidente de cuánto dinero el gobierno en el año, cuántos préstamos ha hecho y cuál es la deuda, si la deuda realmente
aumentó en ese año. ¿Cuánto? Porque si usted cogió prestado, si usted hizo 10 préstamos ese año, tiene que verse ahí reflejado en la rendición de cuentas. Sí, cogimos prestado 1.000 millones de pesos. Bueno, cogimos prestado 200 millones de dólares. Dentro del gasto del gobierno te dice, bueno, pagamos 100 millones de deuda de intereses. Usted se da cuenta que al final usted pagó intereses, pero usted, la deuda que usted aumentó quedó. Usted pagó intereses, pero la deuda está ahí. Eso es lo más suave para un gobernante, hacer préstamos que no es el que lo va a pagar. Y gobernar con préstamos, gobernar con tarjetas de crédito. Me dice a mí, quien gobierna con préstamos permanentemente, porque eso es lo que han hecho los gobiernos dominicanos, me dice a mí que todo tiene capacidad de gobernar un país que pueda ser autosuficiente. Digo autosuficiente es que usted, todo negocio, el Estado hay que verlo como un negocio, porque recibe dinero, recauda fondos de los bolsillos de nosotros, de los impuestos. Entonces usted tiene que tener la capacidad de que sea autosuficiente a partir de que de los impuestos que usted le cobra a sus ciudadanos, que luego revierte esos impuestos que en garantía, en seguridad, en mejores servicios, en bienestar al ciudadano. Ese es el papel del Estado, con los mismos fondos que le entra de lo que los municipios, las personas, todos le entregamos al Estado con los impuestos. Pero en la práctica no ocurre así, porque el pueblo le da un mandato al presidente de la República, a los senadores, a los diputados, a los regidores, y después, digamos que esos autorizados a representar al Estado hacen lo que le da la gana. Y en el caso del presidente de la República, que tiene autoridad, capacidad para nombrar en la administración pública a quien desee, hay en ocasiones que se hacen designaciones de gente que no hacen ningún aporte al crecimiento de la República. Imagínense por un momento, le doy eso para... Y los amigos que están siguiendo este espacio, Voz para el Cambio, un espacio también de reflexión, ¿sí? A partir de los problemas, a partir de los temas, de lo que está pasando en el país y en el mundo. Vamos a imaginarnos nosotros, ustedes, Juan Francisco y este servidor, imagínense que en los últimos 25 años, 30 años, para coger todos los gobiernos del 96 para acá, en el Estado no hubiese ocurrido corrupción en estos 30 años. ¿Qué hubiese pasado? Entonces se imagina un Estado, un gobierno, y digo un Estado, no solamente el gobierno, porque este tema de la corrupción también están involucrados los empresarios. Pues es que el Estado, en primera fila. Imagínense un Estado, hoy no estoy hablando, sin corrupción, para no tirarle todo el dado al gobierno. Un Estado sin corrupción. ¿Qué hubiese pasado aquí en este país si el país en los últimos 30 años no tuviera un Estado con corrupción? ¿Qué hubiese pasado? Yo digo que he repetido muchas veces, y no sé si una de las razones por la que eso que usted está anunciando no se ha cumplido, es que en la República Dominicana no hay ningún problema de fondo resuelto. Si quiere nos vamos a la educación, quiere nos vamos al transporte, nos vamos a lo que tiene que ver con la energía eléctrica, la salud. El presidente de la Suprema Corte de Justicia hace unos días dijo que la justicia había colapsado en la República Dominicana. Entonces, a veces yo pienso que uno no sabe cómo es que el pueblo dominicano expresa tanta felicidad si no tiene ninguno de los problemas resueltos. Entonces, es un mecanismo de supervivencia. Sí, yo me atrevo a admitir que la República Dominicana es uno de los países
donde hay menos violencia en el continente. Más resiliente, hay menos violencia. Pero eso no quiere decir... Menos violencia siendo violentado por el propio Estado. Ahora, cuando usted va a estudiar lo que tiene que ver con los feminicidios, el tránsito, cada vez que usted sale, usted ve como la necesidad de llevarse a cualquiera por delante, los conductores, y los feminicidios siguen siendo una vergüenza para los hombres que consideramos que hay otra forma de vida, que usted tiene una compañera como esposa, pero usted no es el dueño. Esa mujer, si quiere, puede hacer su vida, puede dejarlo a usted por la razón que sea, y no tiene que explicarlo, y no hay que matarla por eso. Y cuando usted ve que un hombre mata a la esposa, mata a la mamá de la esposa, mata a los hijos, y si hay algún amigo en la casa, ahí en el hecho también se va. Eso es irracionalidad. Así mismo. En Santiago hay un periodista experimentado, que usted lo conoce, se llama Esteban Rosario. Ah, sí, muy documentado. Él ha escrito varios libros buscando esos que se han hecho ricos en el Estado. Pero siguiéndole a él, uno mira la cantidad de funcionarios y empresarios que en cada gobierno que hemos tenido nosotros en los últimos años se han hecho millonarios. Y cuando usted lo suma... Y la justicia no lo alcanza. Pero se habla que Balaguer le decía, bueno, la corrupción llega hasta la puerta del despacho. Fue un irresponsable con esa afirmación, Joaquín Balaguer. Porque yo diría, la técnica que te usaba Balaguer era que él permitía que la gente de su entorno se hiciera rico. Aníbal Páez y otros. Y entonces esa gente era que mantenía a Balaguer. Balaguer, él no cogía, pero le permitía a la gente de su entorno que lo hiciera. Y él se beneficiaba de eso. Claro. Entonces Balaguer, en los últimos años de su gobierno, no vamos a hablar ni siquiera de los 12 años, de los 10 años, Balaguer, ahí se mencionan que 300 personas eran billonarias. 300. Eso es mal contado. Por eso estoy haciendo ahí lo más. Porque lo mismo pasó en el gobierno de Leonel. Lo mismo pasó en el gobierno de Hipólito. Y luego volvió Leonel nuevamente. Pero ¿usted cree que Leonel es de lo más sincero cuando él dijo que él pagaba para no matar? Sí, porque él sabe que cada muerto de eso se lo van a contar en la historia. Sí, pero pasará la historia con esa afirmación. Bueno, lo que no es bueno tampoco. No, porque le dice así que usted tiene capacidad. Que usted tiene capacidad para usted resolver los problemas de delincuencia. 1.500 millones que se le atribuyó a este hombre de su entorno, que ahora no lo recuerdo, que estuvo preso. Y Chaustin. Exacto. Sí, estamos claros, lo recuerdo yo, ese mismo señor que estuvo también en el gobierno de Hipólito. Mire, a mí me tocó vivir cerca de una casa donde años atrás había vivido Inchausti, y los vecinos me contaban la humildad de ese hombre. Él guardaba un vehículo donde yo lo guardaba también, en una bomba, y él que se trasladaba de su casa en chancleta samurái a buscar su vehículo, como lo hacía yo. Era un mortal como yo. Entonces, usted le suma la cantidad de personas que hicieron millonarias en tiempos de Leonel. Bueno, Leonel puso gente en lugares clave, que se pasó al gobierno de Leonel y de Danilo dirigiendo instituciones de las que más administraban recursos en este país. Hablando de obra pública, tanto Danilo como Leonel renunciaron a las enseñanzas del profesor Juan Bosch y asumieron la de Joaquín Balaguer. Ahí es que está el asunto. Entonces, vamos para lo que es la parte reciente de la política dominicana, y sobre todo haciendo esta reflexión, usted y yo, en torno al discurso de Luis Abinader. Entonces, cuando hablamos que llegó este gobierno, que ya está en el segundo mandato, le quedan 2 años, ahí fíjense qué rápido se ve el tiempo, que ya está a mitad de mandato de este segundo periodo. Entonces, lo que creíamos, porque uno podía creer el discurso del cambio, nunca se dijo cuál era el cambio, pero quedó el concepto del cambio. Mire ahí, voz para el cambio. Sí, pero el cambio tenía un distintivo. El cambio porque Luis Abinader
estuvo en las manifestaciones de la Plaza de la Bandera, en las caminatas en contra de la corrupción. En contra de la corrupción, y entonces Luis Abinader llegó al poder impulsado por esa ola moralizadora. Yo oí a una persona que hace opinión pública diciendo que pudo haber un enfrentamiento cuerpo a cuerpo entre el presidente de la República y el señor Jacín. Parece que Luis Abinader se siente que ofendido, traicionado por esos colaboradores que era elegido, porque debe ser que lo ha elegido. Exacto. Yo creo que si a mí me toca hacer un gabinete dentro de los amigos que yo tengo, yo no lo elijo tan malo, porque si yo pongo a Alfonso Torres en una posición, un hombre roca izquierda, ¿usted cree que al final yo voy a tener ese disgusto como lo tiene? ¿Qué usted puede esperar de que usted pone a esa persona que ya él le ha aportado a su campaña 500 millones de pesos? Vámonos a la pausa, que es un gancho que él me está tirando. Yo no voy a caer en ese gancho. Y él no me va a llevar.